Ok, muy buenas tardes. El día de hoy les traemos un código el cual trata de graficar elipses por diferentes métodos. En este caso, el código de hoy vamos a estarlo usando orientado a objetos y está hecho con clases. Entonces, primero empezamos con un graficar.h donde vamos a estar llamando la librería glglut.h que llama a todo lo que es OpenGL. De ahí seguimos con nuestra clase principal que se llamará graficar y de manera privada va a estar almacenando variables que vamos a estar utilizando durante todo el código, que son x, y, X central, Y central, radio en X y radio en Y. Como bien sabemos, la elipse tiene un radio en X y un radio en Y. No es lo mismo un óvalo a una elipse, por esto mismo se utilizan estas variables. Y de manera pública vamos a estar utilizando todas nuestras funciones, que en este caso tenemos nuestro constructor graficar, que dentro de ella tenemos variables inicializadas, las mismas que inicializamos de manera privada, Pixel que va a estar almacenando X y RGB, que esto va a ayudar a llamar colores para que se puedan graficar nuestros píxeles y generar nuestra elipse. La función por el método básico, que es uno de los métodos que se utilizarán para graficar la elipse, el método por coordenadas polares y el método de Bressingham. Por último, tenemos una función mouse, el cual va a hacer que podamos pintar nuestro píxel en una ventana gráfica, el texto que funciona como nuestro display y donde va a estar almacenando instrucciones para que el usuario lo entienda nuestro código. Y por último tenemos nuestro menú. Bueno, en el CPP de nuestro main vamos a incluir el encabezado graficar.h, entonces include, entre comillas, graficar.h. Incluimos también la librería glut de OpenGL y creamos las variables o los atributos que anteriormente inicializamos en el punto h. Entonces aquí van a ser int, van a ser enteras, x, y central, radio x y radio y, para que al hacer la instancia, como nuestro constructor tiene parámetros, entonces estas variables van a tomar el nombre de estos parámetros. En nuestra función display, aquí llamamos a las funciones, creamos una instancia con la clase graficar para que nos grafique lo que generamos en las funciones en el método básica, en el método con las coordenadas polares y con el método de Bressenham. En nuestra función mouse pasamos por parámetros, estado, clic, X y Y. Esto es para que se muestre el píxel que vamos a digitar por medio de nuestro mouse en la ventana. Entonces creamos otra vez la instancia, graficar, punto, y la función mouse, que esta la creamos en graficar, que quedamos en el graficar.cpp. Entonces también pasamos los mismos parámetros, estado, clic, X y Y. Nuestra función menú va a almacenar el parámetro opción y esta función nos permite que el usuario al hacer clic derecho pues le salgan opciones en la ventana. Entonces nuevamente creamos una instancia, graficar punto, la función menú y con su respectivo parámetro que es opción. Aquí inicializamos el main, in main, y lo que es inicializado, generamos el modo de pantalla, que es con los colores RGB y con un solo buffer. El tamaño de la ventana, que es de 800 por 600. La posición de la ventana, que se ubica a 700 y 100. Creamos la ventana y le ponemos como título programa para dibujar elipse. Y aquí llamamos con la función glutDisplayFunc la función que queremos que se muestre en la ventana. En este caso lo que tenemos en nuestra función display que creamos anteriormente. Y con el glutMouseFunc llamamos a la función también que creamos anteriormente mouse para que ésta tome el mouse para que cree un píxel en la ventana.
y creamos int.path igual a glut create menú para crear un menú para que almacene las opciones que se encuentran en ese menú. Y con glut add menu entry generamos las opciones. Entonces, como tenemos 3 métodos, vamos a generar las 3 opciones para esos métodos. Entonces, el primero, método básico, va a ser la opción 1, método por coordenadas polares va a ser la opción 2, método Bresenham va a ser la opción 3 y adicionalmente limpiar y salir. Y aquí en glut attack menú le ponemos que con el botón derecho se abrirá el menú. Establecemos nuestras coordenadas con el glut ortho 2D o nuestro plano cartesiano, que será de 800 hacia la derecha, 800 positivo y 600 positivo hacia arriba, el bucle del programa principal y el return 0. Listo. Después tenemos nuestro graficar.cpp donde en ella se encuentran todas las funciones y todo lo que va a hacer cada una al momento de llamarlas anteriormente. Entonces, primero nos encontramos con nuestras bibliotecas principales, como lo es Include IOStream, las librerías de OpenGL, nuestro graficar.h y un match.h, ya que vamos a estar utilizando funciones matemáticas. Y un using namespace std, ya que vamos a estar mostrando texto en pantalla. Entonces, pues primeramente tenemos nuestro constructor y para que funcione nuestro código como es debido, tenemos que inicializar cada uno de las variables que inicializamos anteriormente con las que inicializamos dentro del constructor. Así que pues x va a ser igual a guión al piso x y así sucesivamente con todas nuestras variables. Luego nos encontramos con la función pixel, que esto lo que básicamente va a hacer es darle las características para que pinte nuestro pixel. Entonces tenemos un GL point size en 3 y este va a ser el tamaño del pixel al momento de pues pintarlo. El RGB, que es para que después de llamar a nuestra función pixel se agreguen colores. Luego el GL Points, ya que vamos a estar haciendo nuestra elipse por medio de puntos y no con líneas. El Vertex 2 y donde vamos a estar almacenando coordenadas X y Y. Y el GLN y el Flush. Luego nos encontramos con nuestra función, nuestro primer método, que es el método básico. Entonces acá vamos a llamar nuestro display y el texto en pantalla, bueno, en nuestra ventana gráfica. Vamos a estar inicializando x en 0 y vamos a crear un float donde va a ser un parámetro de decisión que va a estar inicializado en 0. Entonces, primeramente vamos a hacer un while donde este va a estar haciendo que x se va a estar realizando si x es menor o igual al radio de x que nosotros le vamos a digitar. Entonces, luego de esto vamos a estar calculando y cuadrada, y a la 2, que esta va a estar igualada al radio en y por el radio en y. Esto es un radio al cuadrado, el radio en y en cuadrado. Luego esto lo vamos a multiplicar dentro de 1 menos este parámetro de decisión dividido en radio a la x a la 2. Luego de esto vamos a hacer el float en y en nuestro eje y, que va a estar igualado en el radio y por la raíz cuadrada de 1 menos el parámetro dividido en radio x a la 2. Y ya después vamos a hacer el punto por simetría. Entonces, de esta manera es como se declara y va a tener un color cian. Ya después vamos a estar actualizando donde está x más, que es como un contador, y p va a estar estático en x por x, que este lo que hace es calcular el cuadrado de x en cada iteración del bucle y evita calcular repetitivamente el cuadrado en x al calcular y a la 2.
Entonces, básicamente, utilizando esa ecuación, vamos a estar calculando las coordenadas en la función de x y los radios en el radio x y y. Y ya pues después, como les dije, vamos a estar dibujándolo por puntos de simetría. Ya después de esto nos encontramos con la de coordenadas polares, donde igualmente vamos a estar llamando nuestro display, que es el texto en la ventana gráfica, y en este caso vamos a hacer lo siguiente. Como bien sabemos, de manera trigonométrica, una elipse se ve de esta manera. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es un for donde va a estar almacenando in teta, ya que vamos a estar utilizando coseno, seno y la t va a estar asociada a teta. Esta va a estar inicializada en 0 y luego tiene que ser menor o igual a 360 grados. Y esta va a estar almacenando un contador. Entonces vamos a estar calculando las coordenadas en x y y como lo vemos acá. Y básicamente pues es poner lo mismo, la x central más el radio en x por el coseno de teta o del ángulo, y y va a estar en y central más el radio en y por seno del ángulo. Y ya después de esto pues llamamos a nuestra función píxel, que va a estar con x y un color verde claro. Bueno, para la función Bresenham, este nos dice que x va a iniciar en 0 y y va a tomar el valor del radio en y. Vamos a establecer el primer parámetro de decisión, el cual va a estar inicializado en el siguiente procedimiento, que es radio y por radio, 2 veces el radio y menos 2 veces el radio x por el radio y más 0.25 o un cuarto por 2 veces el radio x. Y aquí vamos a generar vamos a crear de x y de y, los cuales se utilizan para realizar un seguimiento de la velocidad a la que se desplaza el punto a lo largo de la elipse en las direcciones horizontal y vertical respectivamente. Estos valores son esenciales para determinar cuándo cambiar de posición en los ejes x y y mientras se traza la elipse. Entonces estos tienen el valor de 2 por el primero de x tiene el valor de 2 por radio y por 2 veces el radio y o radio y al cuadrado, 2 por radio y al cuadrado por x, y de y es lo mismo pero al contrario. Entonces de y va a ser igual a 2 por radio x al cuadrado por y. Y aquí se va a establecer un bucle, un while en el que diga que mientras de y sea diferente, sea menor, mientras de x sea menor a de y, entonces que por simetría me grafique los siguientes puntos en los cuadrantes. Entonces x central va más x va a ser el punto graficado en x, y y central más y va a ser el punto graficado en la coordenada y 1,1,1 es el color, que en este caso es un blanco. Entonces quiero que me haga lo mismo con los otros puntos según por simetría. Y según el algoritmo, el método de Bresenham, x va a incrementar sea cual sea la condición del parámetro de decisión. Y aquí, entonces, que mientras dx sea menor a dy, entonces que dx vaya a incrementar según lo siguiente. 2 por radio y al cuadrado. Y entonces aquí ya establecemos la condición para el parámetro de decisión inicial. Entonces, si P1 es negativo o es menor a 0, P1 va a incrementar según lo que nos da dx y más 2 veces o el radio de y al cuadrado. Y si P1 es positivo, entonces que decremente,
que de y también decremente según 2 por el radio de x al cuadrado, y P1 va a incrementar el valor según el valor de x menos de y calculados anteriormente, más 2 veces o radio de y al cuadrado. Y esto es lo que nos dice entonces que cuando P1 es negativo indica que el siguiente punto a lo largo de la elipse está por debajo de la curva en el plano XY, lo que significa que se debe mover hacia arriba en el eje Y. Esto se logra disminuyendo Y en una unidad y ajustando P1 en consecuencia. Y cuando P1 es positivo, indica que el siguiente punto a lo largo de la elipse está dentro de la curva en el plano XY, lo que significa que se debe mover hacia la derecha en el eje X. Esto se logra aumentando X en una unidad y ajustando P1 en consecuencia. Aquí esto es para la primera parte, porque el cuadrante, digamos, un primer cuadrante lo dividimos en dos. Entonces, digamos que sería 45 grados que se divide. Entonces, esta es la primera parte del trazo de la elipse. Ya cuando termine que mientras dx sea menor a dy, entonces me va a hacer la siguiente parte, que es aquí donde creamos un parámetro de decisión, un segundo parámetro de decisión, que va a ser P2, el cual va a ser inicializado como el radio de y al cuadrado por x más 0.5 o un medio por dos veces este valor, por este valor, o se podría decir que x más 0.5 al cuadrado más radio de x al cuadrado por y menos 1 al cuadrado menos radio de x al cuadrado por radio de y al cuadrado. Entonces ahora mientras y sea mayor o igual a 0, mientras sea un número positivo o neutral, entonces que por simetría me grafique los mismos puntos de la primera parte. Entonces aquí llamamos a la función píxel central más x, que va a ser en la coordenada en el eje x, y central más y en la coordenada y, y el color que es blanco, y esto que lo haga en los otros puntos. Entonces repetimos 3 veces más esto, cambiando la dirección de las x y y. Y aquí entonces y va a decrementar, y de y va a decrementar según el valor de 2 veces 2 por el radio de x al cuadrado. Entonces aquí nuevamente hacemos la misma condición del parámetro de decisión que hicimos anteriormente. Entonces, si P2 es mayor a 0, entonces que este P2 incremente según el valor del radio de x al cuadrado menos de y, que es el que calculamos anteriormente en este mismo while. Y si es diferente, es decir, que si P2 es negativo o es menor a 0, entonces que x vaya incrementando y que y vaya incrementando también 2 veces el radio de x de y al cuadrado, y P2 va a incrementar según dx menos dy por el radio de x al cuadrado. Y aquí el GL Flash para liberar un poco de memoria y que se muestren los resultados en ventana. Aquí creamos nuestra función mouse, el cual nos va a permitir graficar el píxel por medio de nuestro mouse físico. Entonces aquí pasamos como parámetros el estado, el clic, X y Y. Entonces, y generamos una condición en la que diga que si clic es el botón izquierdo, y si el estado es glue down, es decir, que si está presionado, si se hizo clic, entonces que X central va a ser igual a X y que Y central va a ser igual a 600 menos Y. Esto es para invertir el eje Y y que la representación del píxel se vea donde se hizo clic, porque si no se hace así, sale invertido el píxel, entonces pues, se invierte el eje.
y llamamos a nuestra función pixel para que pues, se muestre el punto, nuestro punto central en la ventana. Entonces, pixel X central, Y central, y el color, que en este caso es un rosado claro. Creamos nuestra función texto para que en pantalla, que en ventana, salgan las instrucciones para que el usuario sepa utilizar el programa. Entonces, inicialmente llamamos a la función glcolor3f para que pinte de un color los textos, el texto. Entonces, en este caso elegimos un blanco grisáceo. Entonces, después con gl raster post 2f establecemos las coordenadas o en donde queremos que aparezcan, no se escriban las instrucciones. Entonces, aquí en el primero, en instrucciones, es 40 en X y 560 y 60 en Y. Creamos un string que se llame mensaje 1, el cual va a almacenar la cadena de caracteres instrucciones 2 puntos. Más abajo creamos un for y con una variable char y para que este recorra cada carácter de la cadena de caracteres, y con glut bitmap carácter establecemos el tipo de letra, que en este caso es helvética, y el tamaño de la letra, en este caso 12, y ponemos ahí para que se repita, para que se haga esto con cada carácter del string. Y esto mismo cuantas veces queramos según la cantidad de texto que queramos que se muestre en pantalla, cambiando las coordenadas en el eje X y Y. Y por último creamos una función que se llame menú para que el usuario al hacer clic derecho aparezca opciones y que pueda seleccionar unas también con el mouse, utilizando el mouse, y que le muestre que en este caso va a agregar unos datos por consola. Entonces establecemos un switch en el que diga opción, que es, digamos, si seleccionan la primera opción, entonces esta va a venir y va a tomar en cuenta el caso 1. Entonces, en el caso 1 establecemos nuestro método básico. Entonces, pedimos que se limpie la pantalla de consola con el system CLS y que él escriba en la consola al usuario digite el valor para Rx de la elipse, en este caso básica, y que con sin tome el dato y lo almacene en una variable rayo X para que se ejecuten los procedimientos de las funciones anteriores. Y lo mismo con el RY, entonces con count, cout, digite el valor para RY de la elipse, y con sein va a almacenar ese valor en una variable radio y. Llamamos a nuestra función básica y cerramos ahí el caso. Lo mismo con el caso 2, que en este caso es nuestro método con coordenadas polares. Entonces, primero que nada, limpiamos la pantalla de la consola, le pedimos al usuario que digite el valor del rayo X, lo almacena en rayo X, que digite el valor de radio y lo almacena en radio Y. Llamamos a nuestras coordenadas polares, a nuestra función de coordenadas polares para que tome esos datos de radio Y, radio X y radio Y para que pueda ejecutar el procedimiento, y cerramos caso. En el caso 3, limpiamos pantalla de consola, ya pedimos al usuario Rx y Ry para hacer el método de Bresenham, llamamos a nuestra función Bresenham y cerramos caso. En el caso 4, esto es para limpiar la pantalla, entonces llamamos a la función glclear y que pinte el buffer según el mismo color de este buffer, glflash, y llamamos a texto para que nunca se elimine texto, sino que permanezca ahí. Cerramos caso y en el caso 5 llamamos a exit
para que al darle la opción 5, que es salir, pues este se pueda salir de la ventana y ya termine el programa. Listo, ya pues sin más, compilémoslo para ver su funcionamiento. Entonces, como vemos, nos aparece nuestra ventana gráfica donde tiene las instrucciones a seguir. Entonces, primeramente, hacer clic izquierdo para dibujar un píxel. Entonces, como ven, acá le di clic derecho y se pintó el píxel. Clic derecho para mostrar el menú. Entonces acá ya nos muestra el método que queramos elegir, el limpiar y el salir. Entonces vamos con básico y ya por consola nos va a pedir los valores correspondientes, que son el radio en X, pongámosle 60, y el radio en Y con el método básico, pongámosle 20. Entonces, como ven, acá nos está graficando nuestra elipse. Volvemos a hacer lo mismo cuantas veces querramos. Ahora vamos con coordenadas polares. Por consola nos va a pedir pues las variables en Rx. Entonces ahí está dibujando nuestra elipse. Y por último tenemos el método de Bressingham. Lo mismo, Rx y Ry. Entonces, como vemos, grafica correctamente y ya si queremos limpiar, nos va a limpiar todo menos nuestro display o texto y para salir. Entonces, bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.